buenos días. Estamos a martes 5 de diciembre, meditando en la función del Espíritu Santo en la santificación del creyente. En el día de hoy quiero hablaros sobre los estorbos a la obra del Espíritu Santo. Y para ello os quiero llevar a Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4, donde leemos lo siguiente. Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has dejado que Satanás te convenciera para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras para ti una parte del precio del terreno? ¿Acaso no era tuya la heredad antes de venderla? Y cuando la vendiste, ¿no obraba en tu poder el dinero de la venta? ¿Cómo se te ha ocurrido hacer una cosa semejante? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El primer estorbo a la obra de santificación del Espíritu Santo es mentir al Espíritu. El error de una espiritualidad falsa. Pretender dar todo, una apariencia de piedad, de entrega, cuando la realidad interior es diferente. El pecado de Ananías y Zafira no fue avaricia, o tal vez sí, al retener parte del dinero. Ellos podían decidir si vender o no la tierra y cuánto dar, pero su pecado fue mentir a Dios y a su pueblo al decir que dieron todo, pero en realidad se reservaban parte para ellos, tratando de parecer más generosos de lo que en verdad eran. Este hecho se juzgó con dureza, porque la deshonestidad y la codicia destruyen la iglesia, impide que el Espíritu Santo obre con eficacia. Toda mentira es mala, pero cuando mentimos tratando de engañar a Dios y también a su pueblo en cuanto a nuestra relación con Él, destruimos nuestro testimonio cristiano. Así que una cosa que no debiera existir en nuestra experiencia es ese intento de mentir a Dios y a los hombres. Luego tenemos un segundo obstáculo a la obra del Espíritu en Hechos 7:51. Resistir al Espíritu Santo. Dice: testarudos, dice Esteban, e incircuncisos de corazón y de oídos, siempre os oponéis o resistís al Espíritu Santo, sois iguales que vuestros padres. Cuando el Espíritu Santo intenta hablarnos, cerramos el corazón a su voz. Santiago advierte a no ser solo oidores, dejar que quite toda iniquidad de nuestras vidas. Ellos obstinadamente resistieron a Dios y a su verdad. Podés leer versículos 51 al 53 de Hechos. Y esta es la conclusión del discurso de Esteban, la aplicación personal que penetró hasta el corazón de sus oyentes. A través de los siglos Israel había rehusado someterse a Dios y obedecer las verdades que les había revelado. Sus oídos no oyeron la verdad, sus corazones no recibieron la verdad y sus cuellos nunca se inclinaron a la verdad. Como resultado, persiguieron y mataron a su propio Mesías. La nación rehusó aceptar la nueva verdad que Dios estaba revelando de edad en edad. Poco a poco Dios había ido dando más luz a través de los profetas hasta que lo hizo, de acuerdo a Hebreos, en la persona de su Hijo. Pero en lugar de ver la verdad de Dios como semilla que produce fruto y más semilla y más fruto, los líderes religiosos embalsamaron la verdad y rehusaron aceptar algo nuevo. Cuando Jesús vino a la tierra, la verdad de Dios estaba tapada, encostrada con tanta tradición que el pueblo no pudo reconocer la verdad de Dios cuando Jesús la presentó. Amados, las tradiciones muertas del hombre habían reemplazado la verdad de Dios. Y tristemente hoy, a veces hay iglesias
donde nada se mueve, nada se cambia, porque todo tiene que hacerse como se hizo en siglos pasados. No queremos reemplazar los bancos, no queremos cambiar los cuadros de las paredes, no queremos cambiar los horarios de las reuniones, porque siempre se hizo así. ¿Y cuántas iglesias han muerto y cuántas vidas se han apagado por el siempre se hizo así? En este caso ellos estaban resistiendo al Espíritu Santo obstinadamente. Y en ese error podemos caer nosotros, en ese proceso de santificación que el Espíritu de Dios lleva a cabo, trayéndonos nuevas experiencias cristianas, siempre acordes a la palabra, nuevas canciones, nuevas melodías, nuevos testimonios de fe, cánticos nuevos para bendecir y alabar el nombre del Señor. Pero las tradiciones, el siempre se hizo así, nos lleva a ser obstinados y resistir la obra del Espíritu Santo. Hay una tercera cosa que podemos hacer. La encontramos en Efesios, capítulo 4, versículos 29 al 32. Y esto es entristecer al Espíritu Santo. Leemos allí: ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para beneficio de los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. En el versículo 30, Pablo introduce sorpresivamente la persona del Espíritu Santo. Esto es porque es consciente que por detrás de las acciones de los seres humanos están presentes y activas personalidades invisibles. Advirtió acerca de no dar lugar al diablo. Ahora nos insta a no contristar al Espíritu Santo de Dios. Lo hace en el contexto del uso de nuestra lengua y destaca el dolor que solo una persona puede experimentar. Esto destaca tanto su carácter y procedencia como su función sobrenatural en nosotros. Contristar es producir dolor, un dolor paralizante. El Espíritu Santo siempre se entristece por la falta de santidad, por la falta de unidad. Y como es un espíritu de verdad, se contrista por el mal uso de nuestra lengua. Con él fuimos sellados para el día de la redención. Y esto apunta al final del proceso de salvación. Hubo un día en el que vinimos a Cristo, vimos a Cristo, fuimos enseñados por él, en el que dejamos una manera de vivir para comenzar un nuevo derrotero siguiendo a Cristo. Ese día fuimos sellados. Entre el sello y la redención nos encontramos ahora creciendo a semejanza de Jesucristo. Y para que ese crecimiento sea continuo, el Espíritu Santo no debe ser contristado. Es un espíritu sensible que odia el pecado, la desunión, la falsedad y huye de ellos. El creyente lleno del Espíritu desarraiga estas cosas de su vida. La amargura, por ejemplo, que refleja un resentimiento reprimido que puede estallar en cualquier momento. El enojo tiene que ver con rabia, efervescencia del momento que nos invade. La ira es una hostilidad más interna y profunda. La gritería, que es el bullicio de una contienda fuera de control. La maledicencia, que es el término genérico para el mal que es la raíz de todos los vicios, la murmuración. Y la contraposición a todo esto la describe
en el versículo 32. A la amargura, benignidad. Al enojo y la ira, misericordia. A la gritería y maledicencia, el perdón, como Dios también os perdonó en Cristo. Y finalmente, apagar el espíritu. Primera Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el espíritu. El fuego del Espíritu de Dios no debe ser sofocado con pecado. La presencia del Espíritu está muy relacionada con el fuego. No apaguéis el Espíritu Santo. Adoración gozosa. Apagamos, porque en lugar de una adoración gozosa, solo somos rutinarios, mecánicos, sin oír lo que Dios nos quiere decir. Con este imperativo sobre cómo responder al Espíritu Santo, Pablo pasa de ordenar a los tesalonicenses lo que deben hacer en los versículos 16-18 a lo que deben evitar o dejar de hacer en los versículos 19 al 20. ¿Y qué es lo que les había dicho? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías. En los tres primeros imperativos, él hace hincapié en la forma como debe realizarse la acción, cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. En los dos siguientes imperativos pone el énfasis en el tema que trata. En cuanto al espíritu, no lo apaguen. En cuanto a las profecías, no las desprecien. El mandato de Pablo a no apagar el espíritu podría traducirse como no apagar el fuego del espíritu. La palabra traducida del griego como apagar se utiliza en varios pasajes del Nuevo Testamento para hablar de sofocar un fuego, en Marcos 9:48 y en Hebreos 11:34. De una manera muy simple pero directa, Pablo está ordenando a la iglesia que evite cualquier actividad que frustre la obra del Espíritu. Al usar el tiempo presente, el apóstol dirige este mandato directamente a un asunto específico de la iglesia de Tesalónica. Lo que tiene exactamente en mente es objeto de mucha discusión. Algunos consideran que este mandato se dirige específicamente a miembros de Tesalónica que no veían con buenos ojos a sus compañeros ejercer ciertos dones del Espíritu, señalados en 1 Corintios 12 y 14. En este sentido, Pablo les estaría amonestando para que no apagaran la actividad del Espíritu al manifestar su obra a través de esos dones. Quienes adoptan este punto de vista también ven una estrecha relación entre este versículo y la discusión del apóstol sobre las profecías que viene en el versículo siguiente. Aunque este argumento en realidad nos intriga, no tenemos ninguna información que nos certifique cuál era exactamente el problema en Tesalónica. Podríamos suponer que si Pablo tuviera en mente una necesidad de tratar un tema importante relacionado con los dones del Espíritu, lo habría abordado de una manera que no dejara ninguna duda, como hizo con otros temas que estaban preocupando su corazón en relación a esta iglesia. Tiene sentido entonces ver en este mandato una advertencia general para vivir una vida llena del Espíritu. No apaguéis el Espíritu. No apaguéis, y entre comillas, el fuego del Espíritu. Tal vez en esta iglesia no estaban suficientemente abiertos a la inspiración del Espíritu. Pablo quería que experimentaran más gozo en el Señor. Necesitaban el poder del Espíritu para que les edificara.
el gozo incesante, la oración persistente y la gratitud genuina son evidencias de la obra del Espíritu. Padre, líbranos de todos estos errores y que vivamos en la libertad del Espíritu, en el fuego que tu Espíritu enciende en el corazón de los que te amamos. En tu nombre, amén. Os espero mañana, miércoles. Manteneos bendecibles.